Ahora sí, bueno, el problema de la montaña rusa usando la conservación de la energía. Suponiendo que la altura de la colina de la figura 8,8, a ver cuál es la figura. No figura acá, tendría que buscarla. El libro. Figura 8,8 dice, ¿no? A ver, estoy buscándolo acá en el libro. ¿Dónde está? Ah, acá está. Ahí la encontré. Esta es la figura. Lo voy a cortar. Voy a cortar este también. Bueno, veamos lo que nos dice este problema. Dice, usando la conservación de la energía y suponiendo que la altura de la colina en la figura 8,8 es de 40 metros y que los carros parten de reposo en la cima. Calcule la rapidez del carro en el fondo de la colina, sería acá, y a qué altura tendrá el carro la mitad de esta rapidez. Tome I igual a 0 en el, bueno, dice en el fondo de la colina. Bien. Bueno, hay que tomar como referencia que la altura I igual a 0. A ver, lo voy a hacer con negro y más finito. Que la altura I igual a 0 es en el fondo de la colina. Es decir que acá, en este punto, está la altura I igual a 0. Este es I igual a 0. Lo voy a poner un poquito más grande. I igual a 0 está acá, ¿sí? Y esta altura, digamos, es 40 metros. O sea, y esta supongamos que es I inicial y esta es I final. O sea, que este sea el punto inicial y este el punto final. Por lo menos para calcular lo primero que nos piden, que es la rapidez acá. ¿Sí? Bueno, lo que hay que aplicar es el principio de la conservación de la energía mecánica. Principio de la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica, ustedes habían visto con el profe Dante, que es igual a la suma de todas las energías que están presentes. Por ejemplo, de la energía cinética, de la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica, ¿sí? En este caso, no hay ningún resorte, o sea que no hay energía potencial elástica. Pero sí hay energía cinética y también hay energía potencial gravitatoria. Recordemos que la energía cinética, esta que la simbolizamos con la letra K mayúscula, estaba relacionada con la masa y la velocidad del cuerpo. Y la energía potencial gravitatoria estaba relacionada con la masa, la gravedad y la altura con respecto al nivel de referencia, ¿no? Estas son las fórmulas que utilizamos, pero usamos para resolver este tipo de problemas lo que se conoce como el principio de conservación de la energía mecánica. Ese principio solamente es válido cuando no actúan fuerzas de roce o cuando no actúan fuerzas que se denominan de tipo no conservativas, es decir, fuerzas que producen una degradación de la energía mecánica. Por ejemplo, la fuerza de roce lo que ocasiona cuando actúa sobre un sistema, sobre un cuerpo, es que la energía mecánica o parte de la energía mecánica se transforme en otra forma de energía menos aprovechable, que es el calor. Ustedes vieron que cuando entra un meteorito a la Tierra,
parte de esa energía cinética, de esa gran energía cinética con la que va entrando a la Tierra, se transforma en calor debido a la fuerza de fricción que existe entre el meteorito y la atmósfera. Generalmente la fuerza de fricción está presente siempre. En situaciones reales, uno no puede obviar la fuerza de fricción, pero para poder hacer cálculos, estimaciones, uno hace eso, ¿no? Uno desprecia de que actúa la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, en este problema, en el problema del carrito ¿sí? Vamos a tener que actuar en fuerzas. Actúa, por ejemplo, la fuerza normal, la fuerza peso, y en principio podría llegar a estar actuando una fuerza de rozamiento, ¿sí? El tema es que si actúa la fuerza de rozamiento, no podríamos aplicar este teorema, ¿sí? O sea que vamos a considerar que la fuerza de rozamiento es despreciable, es decir, que podemos despreciarla, podemos obviarla, podemos no considerarla. En el caso ese, que la fuerza de roce podamos tomar esa consideración, es decir, que no sea lo suficientemente intensa como para que los cálculos nos salgan cualquier cosa, nosotros vamos a poder plantear el principio de la conservación de la energía mecánica. ¿Qué nos dice el principio de la conservación de la energía mecánica? Justamente eso, ¿no? Que si no actúan fuerzas de roce o fuerzas no conservativas, lo ponemos, si no actúan fuerzas, también le llaman fuerzas disipativas, que la fuerza de roce es una de ellas, disipativas, lo aclaro acá, fuerzas como la de roce. Entonces, la energía mecánica se conserva. ¿Qué significa que la energía mecánica se conserva? Que vale siempre lo mismo en cualquier instante y en cualquier lugar. La energía mecánica va a ser igual al punto inicial y va a ser igual al punto final. Yo puedo elegir el punto inicial y el punto final donde quiera, ¿sí? O si no, lo que algunas veces hacemos, no sé cómo lo hará este problema, es ponerle puntos, letras. Por ejemplo, ponerle acá el punto en vez de I, el punto A, este es el punto B, y este, por ejemplo, que sea el punto C. Lo que nos dice el principio de la conservación de la energía mecánica es que si no actúan estas fuerzas, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B y es igual a la energía mecánica en el punto C, ¿sí? No hay que confundir. Cambia la velocidad, cambia la altura, es decir, cambia la energía cinética, cambia la energía potencial. Lo que no cambia es la energía mecánica, es decir, la suma de las dos energías es la que no cambia. Eso implica una cosa, implica que cuando una crece, supongamos que la energía cinética crece 2, como la suma tiene que ser constante, si esta crece en 2, esta tiene que decrecer en 2 en todo momento. Si esta decrece en 1, esta tiene que crecer en 1. O sea, le estoy dando ejemplos ficticios, ¿no? Pero es para que ustedes se den cuenta cómo opera este principio, de que las energías se van compensando. Cuando va perdiendo energía de potencial gravitatorio debido a que va perdiendo altura, va ganando en la misma proporción energía cinética, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que hacer. Bien, a ver, sin ver la resolución del problema, ¿cómo plantearíamos eso? Que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. ¿Qué tipo de energía está presente en el punto A? Leamos el problema. Dice que está a una altura de 40 metros y parte del reposo. ¿Qué tipo de energía mecánica va a estar presente en el punto A?
pregunta, ¿va a tener energía potencial? ¿Va a tener energía cinética? ¿Va a tener energía potencial elástica? ¿Qué tipo de energía mecánica está presente en el punto A? Si dice que está a una altura de 40 metros y dice que parte de reposo, ¿tiene energía cinética? Energía potencial gravitatoria, profe. Muy bien. ¿Y cinética? ¿Tendrá energía cinética? Vean las fórmulas que están ahí. ¿Cuándo tenía energía cinética? No, profe, no tendría energía cinética. Bien, no tendría. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad. Si dice que parte de reposo, eso nos dice que la velocidad es nula. Bien, o sea que solamente tendría, o el único tipo de energía mecánica que está presente en el punto A es la energía, esta es cero, la energía potencial gravitacional. Y no tiene resorte, o sea que no tendría por qué tener energía elástica, ¿no? Entonces la energía mecánica en A, si es solamente de tipo gravitacional, de energía potencial gravitacional o gravitatoria, entonces esa energía mecánica en A va a ser igual a la energía potencial en el punto A, ¿sí? Y fíjense que lo puedo calcular a eso. ¿Por qué? Porque la energía potencial es masa por gravedad por la altura en A. ¿Cuánto vale la altura en A según lo que nos dicen acá? 40 metros. ¿Cuánto vale G? 9,8. ¿Cuánto vale M? Según lo que nos dice el problema. No dice, ¿no? Ah, no dice cuánto vale la masa. O sea que podríamos dejar expresada la energía mecánica en términos de la masa. Es decir, si reemplazo acá y reemplazo acá, reemplazo G y de reemplazo en IA, me va a quedar la energía mecánica como la masa por un número, ¿bien? Por un valor. Es decir, voy a poder dejar la energía mecánica en A en función de la masa, ¿bien? Y ahora, en el punto B, ¿qué sucede en el punto B? ¿Qué pasa con la energía mecánica en el punto B? ¿De qué tipo es la energía mecánica en el punto B? ¿Será cinética, potencial elástica? ¿Tendrá todos los términos la energía cinética en B, la energía potencial gravitacional en B, la energía potencial elástica en B? ¿O cuáles de estos términos estarán presentes y cuáles no en el punto B, que es acá donde estamos al fondo de la colina? Energía cinética sería, profe. Muy bien, tendría. ¿Y qué pasaría con la energía potencial gravitatoria? Y no hay altura, No ¿cierto? hay altura, por lo tanto, si I Sería vale cero. 0, todo esto vale 0, ¿no? Acá de esta ecuación. Y no hay tampoco resorte, o sea que no aparece directamente esta. Por lo tanto, la energía mecánica en B, yo la voy a poder expresar como la energía cinética en B, ¿sí? ¿Y qué era igual la energía cinética? Era igual a un medio por la masa por la velocidad en B al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué pongo en B? Porque estoy refiriéndome a la energía en ese punto. Justamente lo que nos pregunta, ¿cuánto vale la rapidez? Ahí, en ese punto, en el punto B. ¿Cómo podría ser para resolverlo? La manera de resolver el problema es aplicando el principio de la conservación de la energía mecánica, esto que dice acá, ¿sí? Lo aplico. ¿Qué dice ese principio? Que la energía mecánica en A tiene que ser igual a la energía mecánica en B. Y también va a ser lo mismo que en C también, ¿no? O en cualquier parte, porque eso es lo que nos dice el principio, ¿no? En cualquier lugar, a cualquier tiempo, la energía mecánica vale lo mismo. Entonces voy a reemplazar acá. Lo que encontré acá, esto que encontré acá, ¿sí? Lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? Esto lo voy a poner acá abajo.
Y entonces me queda M por G por I en A, ¿sí? Y la energía mecánica en B es esto que está acá, ¿sí? Entonces lo voy a poner ahí. 1/2 por la masa por la velocidad en B al cuadrado, ¿sí? ¿Qué datos tengo y qué incógnitas tengo para resolver esta ecuación? ¿Qué datos tienen del problema? La incógnita sería la masa, ¿verdad, profe? Si es que no la tiene. Muy bien, una de las incógnitas sería la masa. ¿Cuál sería la otra incógnita? ¿Nos da el dato de la velocidad? No, justamente nos lo pregunta, ¿no? Nos dice, en el inciso A nos dice la rapidez del carro en el fondo de la colina. La rapidez sería la velocidad. Claro, la rapidez Esa sería entonces la sería otra el incógnita. módulo o la magnitud de la velocidad, ¿no? Rapidez o magnitud de la velocidad es igual. Ah, bien. Esa sería entonces la otra incógnita. Muy bien, o sea que acá tendríamos las dos incógnitas, la masa y la velocidad en B. ¿Se puede resolver una ecuación que tiene dos incógnitas? ¿Sí o no? Según en matemática, Creería para, que no. para resolver dos incógnitas tenés estas dos ecuaciones, pero no siempre, ¿no? A veces hay situaciones, y esta es una, donde se puede resolver porque fíjense que si yo paso la masa dividiendo para el otro lado, ¿qué pasa con la masa? Se Si es, simplifica. si es el mismo valor, obviamente se puede simplificar. Entonces ya no tengo dos incógnitas, tengo una sola. Y esto nos dice que la velocidad al fondo de la colina no va a depender de la masa, ¿sí? Algo que había descubierto Galileo. Galileo hizo una experiencia en la Torre de Pisa y tiró objetos de distinto peso, bueno, eso cuenta la leyenda, y se dio cuenta, digamos, que no importa la masa de los objetos, siempre tocaban el suelo en el mismo instante, es decir, caían con la misma velocidad al suelo. Eso se dio cuenta Galileo, ¿no? Y también lo repitió con planos inclinados y siempre que tenemos un problema, uno tiende a pensar que la masa influye en la velocidad con la que llega al suelo, porque es lo que intuitivamente pensamos, ¿no? En realidad esto lo pensamos debido a la experiencia sensorial que tenemos. Muchas veces tiramos una hoja de papel y un cuerpo más pesado, y usted me va a decir, pero profe, usted dice que tocan el suelo en el mismo instante, y si lo tiro desde la misma altura, no tocan el suelo en el mismo instante. La hoja de papel tarda más en llegar al suelo. Bien, eso es cuando actúa la fuerza de rozamiento, ¿sí? Porque la hoja de papel, al ser liviana y tener mucha superficie, interactúa mucho con el aire. Pero si tuviéramos la posibilidad de hacer el experimento en el vacío, no sé, en la Luna, por ejemplo, que no tiene atmósfera, de hecho se hizo un experimento tirando una pluma y un martillo cuando llegaron los primeros astronautas a la Sí, Luna. lo vimos, profe, a un experimento. No sé si nos mostró usted o el profe Ah, capaz que lo Dante, mostró el profesor Dante. que hicieron primero cuando en hicieron una habitación, un lugar que después lo hicieron Ah, yo lo con el mostré. aire y después sin el aire, ¿no? Le sacaron todo el aire y caían al mismo tiempo la pluma con la bola esta de, creo que era una bola, un martillo, no sé lo que era. Ah, creo que o yo o el profe Dante, sí. Bueno, Sí, no me esto acuerdo también cuál de se, los dos nos se mostró. manifiesta acá, ¿no? No, ¿saben qué les había mostrado yo cuando vimos el proyecto el proyecto de movimiento, el trabajo práctico 2?
era la de los pilotines, que a los pilotines, que eran estos que se usan para los canapés, que son como unos recipientes así bien livianitos, le colgaban un peso y lo tiraban a la misma altura y analizábamos con el tracker los distintos, era un video ya grabado, ¿no? Esa clase, no me acuerdo, clase número 1, clase número 2, yo le mostré ese video y ahí se veía, digamos, cómo influye la resistencia con el aire. Si tuviéramos la posibilidad de no tener resistencia con el aire, no importa la masa, la velocidad es la misma con la que caen, ¿no? Y el tiempo en el cual lo hace también es el mismo. Bueno, entonces acá ya estaría resuelto el problema, o prácticamente resuelto, si es que despejamos la velocidad en B. ¿Se dan cuenta? Bueno, no lo vamos a hacer completo al problema. Mi intención, digamos, de esta clase que sea como de consulta, como de guiarlos para que abrirle un poco los ojos de cómo plantearlo. Pero ya teniendo esta base, fíjate que en el inciso en el inciso B dice, ¿a qué altura tendrá el carro la mitad de esta rapidez? Es decir que si vos calculás la rapidez la rapidez con la que llega al fondo, después, suponete que el carro esté aquí, en el fondo de la colina, después va a volver a subir por la colina. Y cuando suba va a ir perdiendo velocidad porque va a ir ganando altura. Y como dijimos, las energías se van compensando. Si pierde energía potencial gravitatoria, en su misma medida gana energía cinética. ¿Sí? O sea que va a llegar a un momento acá, cuando esté a alguna altura, ¿sí? Que no sabemos cuál es, justamente es la que nos están preguntando, le pongo altura en C, que no sé cuánto vale, la velocidad de este carrito va a ser la mitad de lo que encontramos acá, o sea, la mitad de esta velocidad, la velocidad en B dividido, la velocidad en B la tiene acá, y acá va a tener una velocidad que va a ser igual a la velocidad que encontremos en B dividido 2, ¿sí? Entonces vamos a plantear que la energía en el punto C es igual a la energía cinética en el punto C, vamos a tener esa velocidad, más la energía potencial en el punto C. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, como yo ya conozco la velocidad en C, porque va a ser la mitad de lo que sea en B, voy a igualar esta energía cinética, perdón, esta energía mecánica con la energía mecánica, por ejemplo, en el punto A, que valía esto. O sea, voy a hacer energía mecánica en A igual a energía mecánica en C, y la única incógnita que me va a quedar va a ser la altura en C. Despejo la altura en C y esa altura va a ser la altura para la cual la velocidad en ese punto va a ser igual a la mitad de la velocidad que en el punto B, que en el punto donde estaba en el fondo de la curva. ¿Bien? Eso ya lo ven ustedes, ¿bien? Lo ves vos, Nicole. Bueno, ahora me gustaría que veamos un poco las dudas de Matías. ¿Qué problema estabas viendo vos, Matías? El profe, yo estaba en el, yo le digo bien, ya lo tenía anotado, en el Giancoli. Sí, ¿En qué libro está acá, profe? ¿En el Giancoli este o es en el el Giancoli, Cervo? sí, este es el Ah, Giancoli. bueno, bueno. En la página 220. 220 del archivo o 220 220 del libro, profe. del libro. 220 del libro. ¿Qué dice? Oh, bueno, ahí lo busco. Ahí lo estoy buscando.
dos clases de energía potencial, dice. Ejemplo 8.8, en la página 220. Ah, ejemplo 8.8. Yo estaba buscando en la página 220 del libro y en la página 220 del archivo, porque Ah, el perdón, archivo, perdón, perdón. sí, no, está bien. El archivo, ahí está, ahí la vi. El archivo, ¿cómo se llama? No coincide con el numerito de la página que figura abajo de cada página, el Ah, Excel, vio, digamos. profe, que se puede poner el numerito ahí, pero ¿eso qué sería, digamos? ¿Esos son los archivos o el libro? Mira, No sé. esta es la página supuestamente del archivo PDF, que si fuéramos full creo que voy a apretar acá y lo puedo descargar, creería, pero no te deja, Ah, ¿viste? sí, ahí pongo yo entonces archivo. Yo pensé que eso era de la página del libro, No, 634. fíjate que la página del libro está acá, pero más abajo. O sea, si yo bajo, esta es una captura de pantalla, pero si yo bajo acá, en la parte más debajo de la página, ahí está la página del libro físico, ¿no? Ah, bien, profe. Por Bueno, a eso le ver, había dicho en la página. veamos, yo siempre lo explico como, ¿cómo se llama? Sin ver la solución y después veo la solución. A mí me parece que es mejor hacerlo así, pero porque, bueno, pues yo ya lo sé, pero por ahí si ustedes tienen ya tienen la posibilidad de entender los problemas, háganlo así. Me refiero a no ver la solución, hacerlo y después ya lo... Uy, no sé dónde está acá está. Pucha, ya solución. Ahora sí. Bueno, dice dos clases de energía potencial. Una pelota de masa M de 2,60 kilogramos que parte del reposo cae a una distancia vertical de 55 centímetros antes de golpear un resorte vertical en espiral, al cual comprime una cantidad de 15 centímetros. Determine la constante de rigidez del resorte y suponga que éste tiene una masa despreciable e ignore la resistencia con el aire. Mida todas las distancias desde el punto en que la pelota toca la primera vez el resorte sin comprimir, es decir, I igual a 0 en ese punto. De acá lo dice y también en el dibujo figura, ¿no? Fíjense que el I igual a 0 es este valor, donde Ahí toca cuando toca. cuando toca el resorte. Bien, la fuerza de resorte no es una fuerza de tipo disipativa, no conservativa, que haga que la energía mecánica se pierda, como lo sí lo es la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de resorte es una fuerza conservativa. Y la fuerza peso también es una fuerza conservativa, o sea que las dos fuerzas que van a estar actuando ahí, porque no hay otra fuerza, ¿vieron? Si el cuerpo está en caída libre, la única fuerza que está actuando es la fuerza peso. Y en el momento en el que toca el resorte, empieza a actuar una fuerza de tipo variable, que es la fuerza del resorte. Y a medida que el resorte se va comprimiendo, la fuerza del resorte es cada vez más intensa, hasta que llega a la máxima compresión. Y de ahí la fuerza del resorte, o lo que hace el resorte es volver a su punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay fuerzas no conservativas o disipativas actuando en este sistema, puedo plantear
¿qué cosa? El principio de la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica se conserva en el punto A, es igual a la energía mecánica en el punto B y es igual a la energía mecánica en el punto C. Supongamos que el punto A es acá, que el punto B es acá y el punto C es acá. ¿Sí? ¿Entienden, no? Lo que digo, que es cada uno de los puntos. A es el punto donde la pelota está a una altura de 55 centímetros. ¿Sí? B es el punto donde la altura de la pelota es 0 y toca el resorte. Todavía no está actuando ahí el resorte. Recién lo toca. Y C vendría a ser el punto que va a tener un valor negativo porque va a estar debajo de donde yo pongo mi referencia. El 0 yo lo pongo donde está el resorte relajado. Los valores que están por debajo de ese punto son valores negativos. Entonces voy a tener ahí una energía potencial que va a ser negativa, ¿no? Y lo que va a suceder ahí, en ese punto, en el punto C, es que el resorte va a estar en su máxima compresión y además va a suceder que la pelotita se va a quedar quieta, porque lo que hace el resorte a medida que va comprimiéndose es ir frenando la pelotita. Acá tenemos dos tipos de energía potencial, como dice el problema. Una energía potencial es debido a la altura, la energía potencial gravitacional. Y esa va decreciendo la energía potencial gravitacional y va creciendo en su misma medida la energía cinética, hasta que llega al resorte. En el momento que toca el resorte, la energía potencial gravitatoria se hace 0, porque dijimos que ahí poníamos el I igual a 0. Y la energía cinética se hace máxima. El tema es que después de ese punto, la energía cinética, como empieza a comprimir el resorte de la pelotita, empieza a decrecer. Y en la misma medida empieza a crecer otro tipo de energía, que es la energía potencial elástica. Cuando el resorte empieza su compresión, empieza a aumentar poco a poco su energía potencial elástica. Bien, entonces hay que plantear eso. Acá nos dan la masa, nos dan la altura, nos dan la compresión del resorte, ¿sí? Y lo que hay que determinar es la constante del resorte, ¿bien? Vamos a poner de vuelta la fórmula para que ya se vayan familiarizando con esto. Energía mecánica era igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Energía cinética era igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial gravitatoria era igual a la masa por la gravedad por la altura. Y la energía potencial elástica es igual a 1/2 por la constante del resorte por x al cuadrado. Este K no es el mismo que este K, ojo con eso, ¿sí? Este es un K mayúscula, el K mayúscula es la energía cinética. Y el K, este raro que yo hago como capa, así, es la constante de elasticidad del resorte. ¿Sí? No son lo mismo, son magnitudes diferentes. Y la incógnita es justamente esta K. ¿Cuánto vale esta K? Para eso vamos a aplicar el principio de la conservación de la energía mecánica. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Y el x cuadrado cuál dijo que era? X cuadrado es la compresión del resorte. En realidad, puede ser la compresión del resorte o el estiramiento del resorte, porque un resorte acumula energía en los dos casos, o cuando se lo está comprimiendo o cuando se lo está estirando.
porque recordemos que el resorte lo que hace es volver a su posición natural, a su posición de relajamiento. Entonces, si yo lo comprimo, si lo estiro, acumulo una energía potencial, por eso se llama energía potencial, porque después puede liberarse esa energía en forma de energía cinética, ¿sí? Sí, Entonces, en profe. este caso sería una compresión. Fíjate que no importa que el valor sea negativo, porque si lo comprime hacia abajo, uno diría, ah, bueno, pero esa distancia, según mi sistema de referencia, es negativa. Pero teniendo en cuenta que esto está al cuadrado, por más que sea positivo o negativo, o sea, por más que sea una compresión, como en este caso, o si fuera un estiramiento donde me daría algo positivo, lo mismo, como está al cuadrado, todo me da positivo. Es decir, la energía potencial elástica es una cantidad que va a ser positiva, independientemente si se comprime o si se estira el resorte. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, vos ya lo estuviste viendo el problema. ¿Lo entendiste? No, ¿O no hubo, sabía bien cómo plantearlo cuando usted ya puso que la energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B, así, ahora ya como que está quedando más claro. ya te está quedando más claro? Bien, esa es la Sí, idea de la sí, clase de hoy, ¿no? Es porque como por más que orientarnos yo un poquito más. veía la solución, digamos, igual no lo tenía bien claro. Ajá. Y a ver, ¿y te animás a ver, a decirme más o menos cómo lo haría? Después vemos la solución y vemos si iba por ahí. Yo lo sé, digamos, te puedo ir orientando. ¿Pero qué harías? Guiándote en lo que vimos con el problema de Nicole. ¿Te acordás, no? El problema de Nicole. A ver, ¿qué hicimos acá? Determinábamos qué tipo de energía estaba presente en cada punto, la escribíamos a esa energía y después íbamos reemplazando en el principio de la conservación de la energía. Ve, por ejemplo, acá que pongo energía mecánica en A igual a energía mecánica en B. Debajo de eso voy reemplazando lo que había encontrado por aparte, ¿no? Cosa de poder llegar a la solución, ¿sí? ¿A vos se te ocurre cómo aplicar eso acá sin ver el ¿Podríamos hacer libro? algo así, profe? También, Ajá, mecánica en A igual a energía mecánica en B. seguro. A ver, si planteamos, por ejemplo, eso, que energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B, teniendo en cuenta que el punto A es este y el punto B es donde toca el resorte, ¿sí? ¿Te animás a Sí, profe. decirme qué tipo de energía están presentes en el punto A, en el punto este? En el punto este. Ahí tenemos a ver, sería la energía eh, gravitatoria Energía potencial gravitatoria, muy bien. ¿Y cuál más y estaría presente en el punto A? la cinética. Ajá. ¿Estaría La presente energía la cinética? cinética. Pregunta, Ah, ¿estaría no, presente? profe. No, porque está quieto, ¿verdad? Ah, está quieto, o sea que esto es cero. O sea, parte del reposo, ¿no? Sí, sí. Acá dice que parte del reposo. Acá. Y en la energía elástica no hay. Ah, entonces directamente acá pongamos que UE elástica en el punto A también es cero, ¿sí? Y Entonces veamos tenemos, la del la punto del B. B. En el punto B tenemos energía, ahí está también en cero, la energía cinética, La energía cinética en B, vos decís que vale cero. porque está ya apoyado, ¿verdad? Sí, está tocando el resorte, pero viene de arriba, ¿no? Ah, o sea que tú, Por o más sea que que tiene una impacte, velocidad, digamos, profe. claro, es como cuando nosotros nos pensamos la velocidad de un cuerpo que cae de una cierta altura al tocar el suelo, no es en el instante que ya se hizo torta, digamos, en el suelo, sino en el instante anterior. Lo mismo acá, Sí, sí, no sí. sería la velocidad después de que
de que impactó con el resorte. Y aún así no sería cero esa velocidad, ¿no? Porque empieza a comprimirlo al resorte. O sea que no es cero la energía cinética en B. Bien, entonces hay energía cinética. Hay energía cinética. Después, a otras dos, por ejemplo, la energía potencial gravitatoria en B está presente. Y ahí sería cero, profe, la energía gravitatoria. Muy bien, ¿por qué sería por la cero? altura. Por la Porque vos altura, porque no ponés hay la altura. referencia donde a vos se te canta. Si la pones acá, como en realidad el libro te sugiere, te da que la energía potencial ahí se hace cero. Y la energía potencial elástica, En potencial elástica. ¿Cuál sería? Ahí sí tendría, profe. vos decís que tendría energía potencial elástica. ¿Cuándo? Fíjate la expresión esta, que es un medio de K por X al cuadrado. K es la constante de resorte, que no la sabemos cuánto vale, pero es un número positivo. Y X es cuánto se No está hay comprimiendo. compresión. No No, hay, no hay no compresión. hay compresión, o sea que todavía no está actuando el resorte. Por lo tanto, en ese punto no hay. ¿Bien? Y ahora, Sí, profe, no hay ahí. desarmemos esta fórmula. ¿Qué es la energía potencial gravitatoria en términos de la masa y de la altura? Es la Masa masa por la gravedad por la altura, ¿no? por la altura en A. Muy bien. Y desarmemos esta fórmula. Energía cinética en B. Sería un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad en B al cuadrado. Fíjense que yo uso los subíndices porque no siempre la altura es la misma para el problema en todo momento. Va cambiando según el punto. Por eso yo utilizo los subíndices y pongo acá en el dibujo cuál es mi punto A, cuál es mi punto B, cuál es mi punto C. Entonces, fíjate, Matías, que vos acá tenés como dato la altura, la masa, que va a ser al vicio porque se puede simplificar, y también vas a poder calcular la velocidad con la que impacta con el resorte si aplica el principio de la conservación de energía mecánica entre estos dos puntos, entre A y B. Despejando esta, ya tenés la velocidad con la que impacta el resorte, o la rapidez con la que impacta el resorte. ¿Bien? Pero eso no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo, Matías? ¿Qué es lo que pedía, profe, el enunciado? Era encontrar la constante del resorte. Bien. Entonces, lo que hicimos está bien, está muy bien. Podríamos llegar a encontrar la velocidad con la que impacta el resorte, si es que nos la pidieran, pero el objetivo es encontrar la constante del resorte. Entonces, quizás convenga aplicar el principio de la conservación de la energía mecánica en alguno de esos puntos y en el punto C. ¿Se entiende? En el punto C sería, o sea, por ejemplo, la energía mecánica en A o en B igual a la energía mecánica en C. Exactamente, ¿sí? Entonces vamos por ese camino. La energía, por ejemplo, mecánica en A, que de paso ya la tenemos calculada de aquí, ¿sí? Es igual a la energía mecánica en C. ¿Bien? Reemplazo acá directamente qué es la energía mecánica en A. Era esto que habíamos encontrado, ¿no? M por G por I en A. Y ahora nos dediquemos a pensar qué tipo de energía está presente en el punto C. Pregunta, ¿hay energía cinética en el punto C? El punto C, recordemos que es el punto donde el resorte está totalmente comprimido. ¿Bien? ¿Tiene energía cinética en el punto C? No, profe. No tiene porque el resorte lo detiene antes de quedar totalmente comprimido o justo en ese momento cuando queda totalmente comprimido, la masa en ese instante se detiene.
Un instante posterior el resorte empieza a recuperar, ¿no? Y la tira la masa para el otro lado, pero en el instante ese donde está la máxima compresión, la velocidad es cero. ¿Bien? ¿Tiene energía potencial gravitacional? Vamos acá. Hagamos zoom. ¿Tiene energía potencial gravitacional en el punto C? ¿Qué era la energía potencial gravitacional? Una altura negativa tendría, profe, ahí. Tendría una altura negativa, entonces cuando yo calcule la energía potencial gravitacional en el punto C, sería la masa por la gravedad por esa altura que tiene en el punto C, y eso me daría un valor negativo, ¿verdad? O sea, tiene una Sí, energía potencial, pero negativa. Una energía potencial gravitatoria negativa. ¿Bien? sí, Cuando profe. reemplace acá I en C me va a quedar negativo. Entonces vamos poniendo acá, vamos poniendo que si tiene energía potencial gravitacional y tiene energía potencial elástica, Sí, profe, porque hay una compresión ahí, ¿verdad? ahí sí porque hay una compresión, ¿no? Entonces, fíjate, Matías, que vos tenés la masa, tenés la gravedad, tenés la altura en el punto A, que eran esos 55 centímetros que estaban por encima del resorte, ¿bien? En el punto A. Sí, Y en profe. el punto C tenés la masa por la gravedad, por la altura en C, que dijimos que esto te iba a dar algo negativo, este valor, toda esta energía, potencial gravitatoria en el punto C te iba a dar algo negativo. Y tenés una energía potencial elástica, Elástica. acá es, no sé qué puse, pero debería haber puesto elástica, energía potencial elástica en el punto C, ¿sí? Que sería igual a un medio por la constante K por X al cuadrado, ¿sí? Reemplazamos los valores. Fíjate que si vos reemplazás los valores, yo te voy a poner en amarillo las cosas que vos tenés. Tenés esto, la masa, tenés la gravedad, tenés la altura en A, tenés la masa, tenés la gravedad, tenés la altura en C, que sería el valor negativo. Bueno, un medio es un número, y tenés la compresión que vale, creo que dice 15 centímetros, ¿verdad? 15 centímetros. O sea que de ahí va a salir, de despejar esta fórmula, va a salir el valor de K. Profe, Esto, ¿sí? ¿esos 15 centímetros que da la compresión ya es al cuadrado o no? ¿O a ese valor de No, hay 15 que elevarlo centímetros al cuadrado. se Hay lo que eleva al elevarlo al cuadrado? cuadrado. Sí, otra cosa que hay que tener en cuenta, Matías, es que conviene siempre utilizar las unidades del sistema MKS, del sistema internacional. Las masas, perdón, las longitudes en metros, las masas en kilogramos y los tiempos en segundos. O sea que si ahí te dice centímetro, lo paso a metro, ¿bien? Y Ah, si bien, la profe. masa te la dan en gramos, la paso a kilogramos. Si los tiempos te dan en otra unidad que no sea segundo, lo paso a segundo. Siempre trabajan con las unidades del sistema internacional, porque si no, les quedan inconsistencias en las unidades y los valores dependen de las unidades. Si no tengo bien las unidades, el número no me representa lo que debería representarme, ¿no? El valor que debería darme. ¿Se entiende, Matías? Sí, profe. Sí, Hemos sí. llegado a un nivel de compresión mayor, de comprensión, no compresión de resorte, sino comprensión de conceptos mayor al que teníamos antes de la clase. Sí, 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 se ha bastante. logrado como un objetivo de un avance. Yo los noto un poco reticentes con este trabajo, como que Sí, lo pero ven. no. Se me hace que lo que venimos haciendo estos son lo más complicadito, me No, no parece. creas, no creas, Matías, sino que como que vamos, es como que en la mente se van uniendo bloques para formar cosas más complejas, ¿no?
quizás Sí, igual es la impronta que... como para ir agarrándole más práctica a medida que vamos viendo así, exactamente, es vamos como que lo vamos a sumando ir un poco incorporando. de complejidad y como digo, armando una estructura más compleja dentro de la cabeza y como siempre llevándolo a partir de actividades que sean lo más prácticas posible. Nosotros con el profe Dante tenemos la convicción, estamos, fervientemente creemos en eso de que más se aprende haciendo que escuchando o leyendo o viendo un video. Se hace más o se aprende más haciendo, ¿sí? Entonces estamos en esa filosofía y bueno, ustedes son nuestro primer experimento. Queda grabado esto. No, no, pero sí, sí, así como usted dice, a medida que lo vamos practicando, ya es como que nos vamos haciendo más canchero, digamos. Ajá, sí, sí, nosotros también lo notamos. Notamos, yo noté un muy buen, unas buenas exposiciones las últimas, que vi que en la clase del profe o en mi clase, como que están un poquito más sueltos y agarrando un poco el tema del lenguaje técnico, este, y que es la idea, ¿no? Que al hacerlos hablar, ustedes incorporen ese lenguaje, esa manera de expresarse, esa manera de razonar. En fin, Profe, bueno, sí, entonces ahí ya quedaría, digamos, lo que pedía el problema, calcular la compresión, hay que, perdón, hay que, calcular la constante. hay que hacer la ecuación, ¿no? Este término, todo este término pasaría restando para allá, ¿sí? Como era negativo, va a pasar sumando, ¿sí? Cuando vos reemplaces los valores, acá la masa, acá la gravedad, acá la altura, todo este término va a quedar negativo. Entonces va a pasar sumando para el otro miembro, ¿bien? Y después voy a pasar un medio dividiendo y x cuadrado también dividiendo, o sea que acá me va a quedar Claro, todo despejando, digamos, el valor de la el constante. valor de la constante K. O sea, el planteo ya está hecho. Lo que hay que hacer ahora es el reemplazo y la resolución de la ecuación. O al revés, la resolución de la ecuación, pasar los términos y al final hacer el reemplazo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Con respecto al otro problema o a los otros problemas, lo dejamos para más adelante, o sea, para otra clase, ¿les parece? Como para que ustedes, en base a estos dos problemas que eligieron, sé que vimos uno de cada uno, ¿no? Uno de Nicole, uno de Matías, como para que ya les sirva esta primera aproximación para encararlo solito a los otros. Profe, y los otros también son más o menos plantearlo así, ¿verdad? De la energía mecánica, por ejemplo, en A igual a la energía mecánica en B, así. Más o menos serían, digamos, un planteamiento general. A ver, decime cuál es el otro que elegiste vos. El otro es del Serway, profe. El Serway. Del Ahí te Serway, digo. sí. Sí, acá justo tengo abierta la página. Y te sabe la página. Eh, a ver, la página del archivo, ¿no? Ahora, La página del archivo. 261. La caja que se desliza por una rampa. Sí, ese, profe. Ah, no, no es lo mismo, Matías. ¿Sabes por qué? Porque no se utiliza al principio la conservación de la energía mecánica, porque en este problema ya actúa la fuerza de roce. ¿Sí? Ah, bien. Entonces usamos eso siempre y cuando no actúa la fuerza de Rosse, el principio de la conservación de la energía. Perfecto. Fíjate que acá, en este tipo, vieron que el profe le da uno, puede ser, o sea, tienen que elegir dos que pueden ser, que son distintos entre cada uno de ustedes, pero sí son del mismo tipo. El primero aplicaba en principio la conservación de la energía mecánica. ¿Por qué? Porque no actuaba fuerza de roce. Pero el segundo
que me imagino que también pasa con el problema de Nicole. Fíjate acá que dice, la caja parte del reposo en lo alto y experimenta una fuerza de fricción constante de 5 newton. Eso ya te dice de que no podés aplicar el principio de la conservación de la energía mecánica. ¿Qué es lo que hay que aplicar? Algo que también vimos. Algo que también vimos. Lo que hay que aplicar es que el trabajo neto o trabajo total, ¿te acuerdan lo que era el trabajo, no? Trabajo, ¿te acuerdan que era la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo? ¿Bien? Esta era la definición de trabajo mecánico. ¿Bien? Y Sí, profe. si teníamos varias fuerzas acá, tengo por un lado la normal, por otro lado el peso, y por otro lado la fuerza de roce, tengo estas tres fuerzas. Hay dos que van a producir trabajo, que son el peso y la fuerza de roce. La normal no produce trabajo porque con respecto al desplazamiento, el desplazamiento es un vector que viene así, ¿no? Que va desde el punto inicial hasta el punto final. La normal forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Por lo tanto, la normal no va a producir trabajo porque esto se va a hacer cero cuando ponga coseno de 90, entonces el trabajo de la normal va a ser cero. Pero las otras dos fuerzas sí van a producir trabajo. Va a haber un Profe, trabajo, ¿sí? disculpe, ¿no? Usted el que dibujó ahí, digamos, el vector ese verde es sería la aceleración. No, ese es el vector desplazamiento, que vale Ah, 1 metro. desplazamiento. Sí, Ah, bien, y bien. va desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Sí? Ese es el vector Bien. desplazamiento. Sí, sí. Entonces, lo que decía es que va a haber un trabajo de la fuerza peso y va a haber un trabajo de la fuerza de roce. Esto sí lo vimos en una de las clases prácticas, cómo hacer para calcular estos trabajos, ¿sí? Bueno, ahí está fácil porque te dan el valor de la fuerza de roce, que es 5 newton. El desplazamiento es 1 metro y el coseno de 180 porque el desplazamiento forma un ángulo de 180 con respecto a la fuerza de roce. ¿Sí? O sea que esta fórmula me va a permitir calcular el trabajo de la fuerza de roce. Y el trabajo de la fuerza peso, si dice que tiene 3 kilogramos la caja, ¿a qué era igual el peso? ¿Se acuerdan? A masa por Por la masa fuerza, por masa por. por gravedad. Y este es el trabajo práctico anterior, ya se olvidaron. El peso es masa por gravedad, entonces sería 3 kilogramos por 9,8. Esto me daría el peso, ¿no? El valor del peso, ¿sí? ¿Esto cuánto me da? Creo que 3 por 9,8 me da... ¿cuánto era? A ver, 3 por 9,8. Hoy, 3 por 9,8 me da 29,4, ¿sí? Estos 29,4 newton es la fuerza peso. Si yo aplico la definición de trabajo, tendría que hacer el valor de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma el peso con el desplazamiento. ¿Qué ángulo es este, Matías? Este que está acá, mira. El ángulo que se forma entre el peso y el desplazamiento. ¿Qué ángulo es ese? Si esto es 30, si esto es 90, esto es los triángulos. 120. No, los triángulos de un triángulo forman 180, ¿verdad? Entonces, si uno es 90, el otro es 30, Ahí sacamos la diferencia, el 120, ¿no? Para llegar a 180, 60, ¿verdad? 160. 60. Si hago esta fórmula, calculo el trabajo del peso. O sea, fíjate que acá ya tengo el trabajo de las dos fuerzas que realizan trabajo. La suma de los trabajos, el trabajo total.
el trabajo neto, trabajo total va a ser igual al trabajo del peso más el trabajo de la fuerza de roce, ¿sí? O sea, vas a sumar lo que te dé acá con lo que te dé acá. ¿Me seguí? Y el teorema que hay que Sí, aplicar profe. acá no es el principio de la conservación de la energía mecánica, porque acá ya actúa fuerza de roce. Lo que hay que aplicar acá es que el trabajo neto es igual a la energía cinética en el punto final menos la energía cinética en el punto inicial, ¿sí? ¿Se acuerdan de este teorema que nos decía que el trabajo neto era igual a la variación de la energía cinética? Sí, profe. Bien. Sí. O bien pueden aplicar otro teorema que es el trabajo de las fuerzas no conservativas. El trabajo de la fuerza de roce es igual a la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. O sea, podrían aplicar cualquiera de estos dos teoremas para resolver los problemas que tienen fuerza de roce. Yo aplicaría este. ¿Por qué? Porque ya tengo acá, no sé cómo lo hace el libro, pero yo ya tengo acá los dos trabajos, o sea que tengo este miembro ya calculado, o prácticamente ya calculado. La energía cinética en B dice que parte en el reposo en el punto A. Este es el punto A, ¿verdad? Y este es el punto B, ¿sí? O el punto final, si quieren. Acá dice la caja parte de reposo. ¿Qué significa que la caja parte de reposo? Que tiene velocidad cero. Y si la velocidad es cero, No hay energía cinética. no hay energía cinética en el punto A. O sea que ya tenemos esto por un lado calculado de acá, de la suma de estos dos, ¿sí? Y tenemos que esto vale cero. O sea que el valor que me dé acá va a ser igual a un medio por la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y de ahí voy a poder despejar la velocidad en B. Reemplazo acá el valor, reemplazo un medio por m por b cuadrado, bb al cuadrado, y ahí despejo bb. ¿Se entiende, Matías? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Bueno, ahora sí yo creo que ya tienen el pantallazo, digamos, de Sí, 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 cómo sí. entender los problemas y verle la explicación del libro. Ustedes ya vieron mi explicación, el libro seguramente lo explica de otra manera, mejor. No hay mejor profesor que un libro, eso dicen todos. Y después, bueno, ustedes ya lo internalizan, lo razonan No, y pero está bueno que usted nos va indicando y nos va diciendo, nos va poniendo, cada vez, a nos va veces, poniendo la fórmula y eso. En cambio, en el libro tenemos que ir nosotros solos dándonos sí, cuenta es de todo. verdad En, eso, en es cambio, usted verdad nos eso, ayuda. es verdad eso. Hasta que cae la ficha ayuda mucho el tema de la guía de alguien, Sí, ¿no? sí, claro. Bien, chicos, ahí les subo la clase a la lista de reproducción de la práctica, ¿no? Que está ahí también en la descripción del grupo. Yo estoy tratando de hacer eso ni bien termino. A veces Ajá, bueno, profe. tarda mi Sí, computadora en porque cargar. seguramente después, cuando vamos a hacer la presentación oral o a desarrollar bien, vamos a tener que por ahí volver a ver un poquito esto. Ajá, gracias a Nicole que me hizo acordar porque me estaba olvidando de grabar. Sí, 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 gracias, Nicole. Bien, entonces nos estamos viendo, chicos. Que estén muy bien. Nicole, ¿vos Bueno, tenés profe. alguna duda? No, Porque profe. al final, No, después cualquier cosa con tu problema, con el problema 2 de que elegiste, fíjate si te trabas o algo y me haces algún mensaje personal. Bien, bueno, profe. les dejo un abrazo, chicos, que estén muy bien. Nos vemos, profe. Chao, Chao, chao. profe. Buen fin de semana. Igualmente.